por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad Los principales portavoces, voceros, incluido el propio presidente Abinader, se pasaron durante bastante tiempo, antes incluso de ser electo presidente, de ser gobierno, diciendo en medio de la situación de la pandemia, del desplome económico, de que no se podía aumentar impuestos en medio de esa crisis, de que no iba a haber reforma fiscal. Lo reiteraron siendo gobierno. Los principales ministros del ramo. Pero ahora se ha revelado que realmente estaban fraguando colar el aumento de los impuestos, la contrarreforma fiscal, porque eso no es reforma, como contrabando. Y usaron el diseño del presupuesto para esos fines. Ahí están colando impuestos al salario 13, a la regalía, al doble sueldo, aunque sea de 34,000 en adelante, lo que gane más de 34,000, eso no es un gran salario, afecta a sectores que podemos decir de bajos y medianos ingresos, a las importaciones vía courier, servicios digitales del exterior, pago en moneda extranjera, pago de tarjeta en el exterior de nacionales dominicanos, a las ganancias extraordinarias, eso habría que disecarlo, o sea, examinarlo bien, porque ciertamente hay una parte del gran capital que está obteniendo ganancias extraordinarias que merece ser grabado. Pero eso en sentido general puede afectar a sectores que no. Es un 8%. A la constitución de sociedades un 1%. El 5% a los aires acondicionados va contra ahí también capas medias. Impuesto selectivo al consumo, un 5% más. Y contemplan también modificación de los aranceles de aduana, sin decir en qué dimensión. Hay un impuesto que más que ponerle impuesto, lo que deberían eliminar eso es a la máquina de juego de azar. Bueno, eso fue anunciado, el nuevo presupuesto de más de 1 billón de pesos, más de 1.000 millones de pesos, un poquito más, fue anunciado por Jochi Vicente, hay una responsabilidad directa de él como ministro de Hacienda, del presidente Abinader, porque eso no se anunció ni se sometió al Congreso, eso pasó por la consultoría jurídica y pasó por el presidente. Y tiene una responsabilidad José Rijo, que es el director del presupuesto, directa. Habrá que ver quién es más. Y hay que decir que ese es el equipo y que lo anuncia además Jochi Vicente, con lo que puede llamarse el equipo SWAP de alto nivel de más neoliberalismo y más privatizaciones y más impuestos. El equipo SWAP, el presidente, el ministro de Hacienda, Lisandro Macarrullo, y la vicepresidenta. El empresariado mismo, la cúpula empresarial desde el gobierno, lanzando una línea inaceptable. ¿Por qué es inaceptable que se afecte a las capas medias, a los sectores medios en esta situación y a los trabajadores y trabajadoras? Pero ya lo habíamos dicho,
que la intención clara desde el primer momento como se ha manejado la crisis, el anterior gobierno y este, es cargar el peso de la crisis, sus costos, sobre los sectores de bajos y medianos ingresos, sobre el pueblo empobrecido. No se conforman con que ya apunta una línea fuerte de ser favorecidos por las privatizaciones en sus dos vertientes. Venta de activos, venta de bienes del Estado, de propiedad del Estado, y las llamadas asociaciones o alianzas pública-privadas. Que otra manera de privatizar, de sustraerle al Estado recursos para que lo maneje el sector privado y aumentar el poder y la ganancia del sector privado. ¿Qué pasa? Que con esto de los impuestos y del presupuesto se le revolteó el país a Abinader. Se le desplomó esa como tranquilidad con que él estaba manejando la situación con recursos engañosos. Porque la gente lo percibe como un palo acechado. Y hay que recordar aquellos palos acechados imponiendo las políticas del Fondo Monetario Internacional. Porque cuando yo digo del equipo SWAP y de la gente comprometida a fondo con el neoliberalismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el proceso de endeudamiento, las privatizaciones, es señalando específicamente que ese es el poder decisivo en términos de las ejecuciones gubernamentales, que todo lo demás está al margen. Ahora, la reacción de indignación toca a todo el mundo, porque los partidos, ni de oposición ni de gobierno, se quieren echar esa cuava arriba, y por eso Faride arranca, que además es la vocera del PRM en el Senado, arranca con eso. Y entonces Abinader, en medio de esa situación, monta también una rueda de prensa con los mismos personajes en una sala que debiera ser usada para otra cosa, porque tiene el nombre de Orlando Martínez. Es una vergüenza que permanentemente se use la sala Orlando Martínez para actuar contra este país, para actuar contra el pueblo, con su soberanía, contra su derecho, para dar estos palos acechados. Pues ahí se va para decir ahora que no, que eso se va a consensuar con todo el mundo, que se modifica lo que haya que modificar, tenga aprieto, porque la sociedad está muy sensible, sumamente sensible, y ha reaccionado y lo ha obligado a hablar. Ahora, ¿por qué no consensuó antes? ¿Por qué Dios anunció esa cosa de esa manera? ¿Por qué fraguaron en oficina ese presupuesto ignominioso? ¿Por qué? Porque esa es su intención realmente. Y hay que estar muy alerta y presto a ir a las calles, a ejercer la democracia de calle. Porque no habla de otra. Este gobierno pinta que va a ser de los peores, aunque parezca temprano decirlo, pero lo que está pasando no es cualquier cosa. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces.